Es justo decir que Rusia ha fracasado por completo en controlar el Mar Negro, lo que debía ser un espacio seguro para que Rusia demostrara su superioridad naval sobre Ucrania. Ahora es una zona muerta para sus barcos. La temida flota del Mar Negro casi no está presente tras la destrucción de 1/3 por misiles y drones ucranianos. Y ahora Ucrania tiene muchos caminos despejados a través del Mar Negro y hacia puertos y terminales clave de los que Vladimir Putin depende para exportar el petróleo de Rusia. El 14 de noviembre, Ucrania aprovechó esos caminos que había despejado. Ucrania rompió las defensas rusas y destruyó la fortaleza de Vladimir Putin en el Mar Negro, eliminando varios activos clave en el proceso. El primero de esos activos es uno grande, toda una terminal petrolera. La noche del 14 de noviembre, Ucrania desató una devastadora andanada de drones y, según informa Reuters, misiles Neptuno sobre el puerto de Novorossiysk en el Mar Negro. Ese puerto, operado por la rusa Transneft, maneja gran parte del petróleo que Rusia exporta globalmente. Además de ser un puerto receptor de productos petroleros que ingresan a Rusia, Putin necesita que ese puerto opere a plena capacidad. El asalto aéreo de Ucrania para cerrarlo. Todo el puerto dejó de enviar o recibir petróleo tras el ataque nocturno con drones de Ucrania. Esto se logró porque las unidades más elitistas de Ucrania colaboraron. El Kyiv Post informa que una fuente dentro del Servicio de Seguridad de Ucrania, o Servicio de Seguridad de Ucrania, dice que el ataque del 14 de noviembre fue un esfuerzo en equipo. Una fuente anónima de la Unidad Alfa del Servicio de Seguridad de Ucrania afirma que el Servicio de Seguridad de Ucrania colaboró con la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, conocida como Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, al igual que con la Guardia Fronteriza, las Fuerzas de Operaciones Especiales y algunas unidades de artillería naval. No fue un ataque fantasioso, sino muchas unidades trabajando juntas. Ucrania planeó cuidadosamente el ataque en Novorossiysk y el 14 de noviembre lo ejecutó con gran eficacia. Tras el bombardeo de drones y misiles ucranianos, las plataformas de carga, sistemas de bombeo e infraestructura de tuberías quedaron destruidos. Un gran incendio arrasaba uno de los principales puertos petroleros de Rusia. Nada mal para una noche de trabajo. Sorprendentemente, más confirmación del éxito de Ucrania vino de una fuente inesperada: la propia Rusia. Más específicamente, la sede de emergencias de la región de Krasnodar recurrió a Telegram para explicar con qué estaba lidiando tras el ataque de drones y misiles de Ucrania. En Novorossiysk, un depósito de petróleo en el complejo Sheskharis fue dañado tras un ataque con drones del régimen de Kiev. La sede informó daños en instalaciones en tierra y que siguen los esfuerzos para repeler el ataque con drones. Esos esfuerzos no tuvieron éxito. Sheskharis es la instalación específica e importante que Ucrania atacó en Novorossiysk. Fundada en 1964, es uno de los mayores centros de transbordo de petróleo del sur de Rusia, manejando crudo y productos refinados. La instalación cuenta con 30 tanques de crudo y capacidad de 820.000 metros cúbicos, reporta el Kyiv Post, además de depósitos para diferentes tipos de fuelóleo. Reuters agrega que la terminal estaba lo suficientemente activa como para enviar 761.000 barriles de petróleo por día en octubre, lo que equivale a unas 322 millones de toneladas diarias. Recuerden estas cifras, las veremos después en el video. Por una vez, Rusia no ha intentado actuar como si el ataque no hubiera ocurrido, aunque el Kyiv Post menciona que ha sacado de nuevo la vieja y gastada excusa de los restos de drones. Es curioso que, según Rusia, los drones ucranianos causen tanto daño sin impactos directos. Te hace pensar qué pasaría si un dron o misil llegara a su objetivo, aunque ya lo sabemos. Los restos de drones muestran cómo Rusia afirma que Ucrania los atacó de nuevo. Y si necesitas alguna prueba de eso, las imágenes que están saliendo de la terminal de Novorossiysk deberían ser más que suficientes. Después del ataque de Ucrania, el canal de Telegram Excelenova Plus difundió tantas fotos y videos que los resultados del ataque son innegables. Las 4 fotos muestran grandes incendios en Sheskharis, y los videos muestran casi lo mismo. Destaca un video de 40 segundos que muestra el humo saliendo de la instalación y un incendio iluminando el cielo nocturno. No vimos que drones de Ucrania impactaran, pero incendios así no los causan solo restos de drones. El Kyiv Post dice en su informe que se causaron algunos daños más allá de la terminal misma. Las autoridades locales informan que una embarcación civil en el puerto fue alcanzada, hiriendo a 3 tripulantes que fueron hospitalizados. Es difícil confirmar esta afirmación. Aunque es posible que embarcaciones civiles operen en Novorossiysk, la terminal petrolera de Sheskharis implica que es más probable que cualquier barco impactado el 14 de noviembre perteneciera a la flota sombra que Putin usa para mantener el flujo ilícito de dinero petrolero a Rusia.
Para Ucrania, los barcos de la flota sombra son objetivos legítimos porque existen por la guerra en Ucrania. Rusia también afirma que los escombros de drones destruidos impactaron varios edificios de apartamentos en Novorossiysk, y en un caso, un fragmento de un dron atravesó un edificio de apartamentos e hirió a un hombre. Cayeron escombros en patios y se rompieron ventanas de edificios. Rusia dice que no hay confirmación independiente de esta información. El ataque principal fue el realizado por Ucrania en Shashkaris. Una terminal petrolera completa terminó ardiendo tan gravemente que la empresa estatal rusa que opera la terminal se vio obligada a cerrarla. Es una victoria importante para Ucrania, que en otra noche habría bastado. Pero el 14 de noviembre no fue una noche común, y Shashkaris no fue el único objetivo que terminó en llamas. El Kiev Post informó que Ucrania abrió grandes brechas en las defensas rusas de Novorossiysk para destruir varios sistemas de defensa aérea S-400 y los radares que esos sistemas usan para identificar objetivos entrantes. Eso es humillante para Rusia. Estos sistemas son las armas que Rusia puede usar para derribar drones y misiles ucranianos. El 14 de noviembre fallaron gravemente y varios fueron destruidos. Excelenova Plus dio más información. En Telegram, reveló que Ucrania atacó un despliegue de S-400 y que sus drones fueron muy efectivos. El medio publicó imágenes satelitales del 11 y 15 de noviembre que mostraban la devastación causada por Ucrania en la noche del 14 de noviembre. El canal de Telegram informó que el CSO Alpha destruyó 4 lanzadores del sistema de defensa aérea S-400 Triumph en el 1537, regimiento de misiles antiaéreos. No fue solo un S-400, ni siquiera 2-4 de los principales sistemas de defensa aérea de Rusia fueron destruidos en el ataque nocturno de Ucrania. Y pudo ser peor para Rusia, como explica el canal. En total, hay alrededor de 12 lanzadores S-400 en el sitio, y hay una alta probabilidad de que la mayoría de ellos también hayan sido dañados, afirma Excelenova. Además, así que el mejor escenario para Rusia aquí es que ha perdido un tercio de su despliegue de sistemas de defensa aérea S-400 en Novorossiysk. Si Excelenova Plus tiene razón, varios más de un tercio de esos sistemas también podrían estar dañados, lo que podría significar que han sido desactivados hasta que se puedan realizar las reparaciones. Esas reparaciones podrían ser difíciles para Putin. En septiembre, Rusia pidió a Turquía recomprar algunos S-400 que le vendió hace años. Si Rusia intenta comprar S-400 a un excliente y a alto precio, eso indica problemas para reparar los S-400 que posee. Si han sido dañados, como dice Excelenova Plus, podría ser cierto. Por cierto, publicamos un informe sobre el intento de recompra de Rusia en septiembre. Mira el video para conocer lo que buscaba Putin y lo que esa oferta implicaba para Rusia y Turquía. Regresemos a los al menos 4 S-400 que Rusia ha perdido. Aunque los drones ucranianos fueron muy efectivos el 14 de noviembre, estas defensas aéreas son de lo mejor de Rusia. Tanto Missile Threat como Army Technology los reportan como uno de los mejores sistemas de defensa aérea del mundo. Según Missile Threat, el S-400 Triumph, llamado Surface to Air 21 Growler por la OTAN, es un sistema móvil de misiles tierra-aire capaz de derribar aviones, misiles de crucero, balísticos y drones. Esto último parece una afirmación extraña, dado lo que ocurrió en Novorossiysk. Esto demuestra que los drones de Ucrania superan las defensas rusas, o que Rusia ha exagerado la eficacia de su S-400. Si es lo segundo, Rusia ha descubierto por las malas que la verdadera prueba de combate es la única manera de determinar si las afirmaciones fantásticas que hace sobre sus armas tienen algún fundamento. Esas afirmaciones sugieren que el S-400 es similar al sistema de defensa aérea Patriot. Eso ha sido muy efectivo para Ucrania desde la invasión de Putin. El sistema puede lanzar misiles con 2 tipos de ojivas. La 48N6 es una ojiva de alto explosivo diseñada para destruir y enfrentar múltiples objetivos entrantes. La 77N6 es una ojiva de impacto directo diseñada para ataques precisos. Ambas ojivas pesan 143 kilogramos, aproximadamente 315 libras. La tecnología del ejército añade que el S-400 está diseñado para ser capaz de atacar todos los objetivos que entren en su alcance de 400 kilómetros, o aproximadamente 248 millas. También puede lograr esos objetivos a alturas de hasta 30 kilómetros o 186 millas, lo que debería significar que los misiles y los aviones de combate no deberían ser capaces de evitar el fuego del S-400 volando demasiado alto sobre el sistema. El S-400 puede atacar 36 objetivos a la vez, lo que parece hacer lo ideal contra los ataques con drones de Ucrania. Si esto es cierto, hay que preguntarse, ¿cómo destruyó Ucrania al menos 4 de estos sistemas de defensa aérea
con drones el 14 de noviembre, en un artículo de 2024 sobre este tema, Global Defense Corps entrevistó al general retirado y estratega militar australiano Mick Ryan. El S-400 es un sistema de defensa aérea poderoso, dijo Ryan, pero Ucrania ha mostrado sus debilidades. Ryan dijo al medio que para derribar estos sistemas tan capaces se requiere un enfoque sistémico. No solo hay que dispararle, también desactivar sus defensas como sensores, sistemas de armas, defensa aérea, misiles o drones. Además, el interés nacional lo mencionó en abril de 2018. El S-400 no es una opción particularmente buena para lidiar con objetivos de vuelo bajo, por muy impresionante que sea su capacidad de detectar objetivos hasta a 18 millas de altura en el cielo. Eso importa poco si un misil o dron vuela bajo hacia el S-400. Quizás eso revela cómo Ucrania logró destruir tantos S-400 el 14 de noviembre. Sabemos que los drones de largo alcance de Ucrania pueden volar bajo si es necesario. En octubre, United 24 informó que Ucrania usa drones ultraligeros basados en el Sky Ranger, capaces de volar bajo y probablemente ideales para evadir misiles S-400. No sabemos con certeza si estos fueron los tipos de drones utilizados el 14 de noviembre, pero hay muchas probabilidades de que así haya sido. Ryan señaló algo importante sobre las debilidades del S-400 que conviene repetir. Sensores, o más exactamente, sensores y radares. Además de la terminal petrolera y los S-400 destruidos por Ucrania el 14 de noviembre, los drones del país también atacaron sistemas de radar que las defensas aéreas rusas usaban para detectar drones. El Kiev Post informó que una fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania confirmó los ataques a los S-400 y añadió información. Los dos radares clave también fueron dañados. El radar de alerta temprana, 96N6 Chessboard, y el radar de adquisición de objetivos, 92N6 Gravestone, informa el Kiev Post. Ambos sistemas se crearon para detectar drones y misiles ucranianos. Sin ellos, los S-400 rusos probablemente dispararían a ciegas. Parece haber confusión sobre el Chessboard. El Kiev Post lo designa como el sistema 96N6, aunque otras fuentes dicen que es el 96L6. Radar Tutorial es una fuente que, sobre el mismo radar, informa que Ucrania eliminó un sistema de radar potente. Radar Tutorial menciona que la Chessboard se usa con el S-300 y S-400, lo que tal vez explique el ataque, y que utiliza una antena de matriz en fase que tiene 96 filas radiantes. Además, puede cambiar de frecuencia para reducir las interferencias. El radar debe detectar objetivos incluso con sistemas de guerra electrónica. El Chessboard rastrea hasta 100 objetivos simultáneamente. Los drones son uno de esos objetivos, junto con helicópteros, aviones y misiles. Deagle dice que el Chessboard rastrea objetivos a 580 kilómetros, 360 millas, y hay una versión mejorada que duplica los objetivos simultáneos y amplía el alcance a 700 kilómetros, 434 millas. Este radar habría sido clave para la flota S-400 rusa. Eliminarlo fue el primer paso de Ucrania para abrir una ruta y atacar defensas aéreas rusas. Army Recognition afirmó en julio que el radar 92N6 o Gravestone es clave en el S-400 Triumph. La OTAN designa como Surface to Air 21 Growler al sistema de misiles de defensa aérea, encargado de adquirir, rastrear y guiar interceptores contra diversas amenazas aéreas. Empieza a notarse un patrón que respalda lo que Ryan dijo sobre las debilidades que Ucrania encontró en el S-400 ruso. Como la tabla de quesos, la lápida detecta hasta 100 objetivos a la vez. Debe brindar cobertura de 360 grados para que los sistemas de defensa aérea rusos no sean tomados por sorpresa. Existen varias versiones del radar, con alcances de 250 a 480 kilómetros o 155 a 298 millas. El sistema de radar, montado en un chasis con ruedas, puede ir donde vaya el S-400, lo que solo refuerza la afirmación de Army Recognition, de que es clave para la capacidad del S-400 de cumplir con su función. Ucrania fue astuta el 14 de noviembre. Luego, las pistas nos dicen que Ucrania primero eliminó dos sistemas de radar clave que los S-400 de Rusia necesitaban para detectar objetivos entrantes. Sin esos sistemas, los S-400 solo podían disparar a ciegas, si acaso podían hacerlo. Con el camino libre, Ucrania lanzó más drones que impactaron 4 lanzadores S-400 y posiblemente dañaron otros. Ucrania realizó esta operación compleja y atacó la terminal petrolera de Sheskari con tal fuerza que su operador tuvo que cerrarla.
Eso es tan productivo como Ucrania podría haber esperado de una noche de trabajo. El 14 de noviembre fue una pesadilla para Putin, ya que su fortaleza en el Mar Negro no pudo defenderse de los drones ucranianos. Rusia solo respondió que derribó 66 drones ucranianos en Krasnodar, donde está el depósito de petróleo incendiado, y 59 sobre el Mar Negro. Aunque Rusia diga la verdad, no fue suficiente porque Ucrania alcanzó los objetivos que quería destruir. Han pasado 3 días desde el impresionante ataque nocturno de Ucrania al momento de este video. Eso significa que ahora sabemos que Rusia, al menos, logró volver a poner en funcionamiento su terminal petrolera incendiada. Según Reuters, Transneft reanudó la carga de petróleo en la terminal de Sheskarys tras 2 días de suspensión por daños causados por Ucrania. El medio también tiene algunos detalles más sobre lo que Ucrania atacó, señalando que los drones del país dañaron un par de atracaderos petroleros. No se sabe si esos atracaderos ya operan o si Transneft trabaja sin ellos. Que solo cargue 2 petroleros en un puerto responsable del 2% del suministro mundial de petróleo indica que la terminal aún no está totalmente operativa. Algunos pensarían que cerrar 2 días no es un gran logro para Ucrania, pero estarían equivocados. Anteriormente, mencionamos algunos números de los que les dijimos que volveríamos a hablar más adelante en el video. Indicamos que la terminal Sheskarys exportó 761,000 barriles diarios en octubre. Un cierre de 2 días significa que 1.522.000 millones de barriles de petróleo ruso se vieron obligados a quedarse parados cuando deberían haber estado en camino hacia los clientes. Varias empresas, incluidas grandes refinerías chinas, ya cambian sus suministros desde Rusia, por lo que esta falta de confiabilidad es lo que Rusia menos quiere que sus clientes noten. Podría ser peor que 1.522.000 millones de barriles. Según el Kiev Independent, Novorossiysk es capaz de mover más de 2 millones de barriles de petróleo por día, ya que también se encarga de manejar los envíos desde Kazajistán. Ese número es correcto. Ucrania detuvo temporalmente hasta 4 millones de barriles de petróleo. Eso podría costarle mucho a Rusia en futuros clientes. Además de que cada S-400 cuesta unos $500 millones. Destruir 4 significa perder 2.000 millones del presupuesto de guerra ruso, sin contar el costo de los radares que Ucrania destruyó. Rusia perdió mucho el 14 de noviembre. Su fortaleza en el Mar Negro fue penetrada y una de sus terminales de petróleo más importantes fue cerrada. Y ha perdido al menos 2.000 millones de dólares y tal vez más. Gracias a un ataque aéreo ucraniano muy bien coordinado que Novorossiysk debía detener, pero no lo logró. Rusia cree que tiene la estrategia perfecta que finalmente le permitirá tomar la ciudad ucraniana, clave de Pokrovsk. Cree que Ucrania no puede hacer nada contra esta estrategia, mientras las fuerzas rusas intentan rodear la ciudad y en el proceso tomar varios otros asentamientos. Eso solo acelerará la caída de Pokrovsk. Rusia ha rodeado una ciudad cerca de Pokrovsk, pero nunca pensó que Ucrania usaría esa estrategia contra él para reforzar la ciudad que Rusia intenta rodear. La genial táctica de Ucrania en el frente hizo un uso increíble de la pinza para darle a sus tropas un respiro muy necesario. Aunque Pokrovsk es el objetivo principal de Rusia, el sorprendente cambio de Ucrania al plan ruso se centró en la línea del frente de Dobropilia, especialmente al norte de Minarad. En esa región, Rusia está intentando crear una pinza que le permita tomar Mirad, lo que a su vez le daría otra ruta hacia Pokrovsk. Al rodear la ciudad devastada, Rusia casi completa el movimiento de pinza. Para el 13 de noviembre, el New York Times informaba que la pinza casi se cerraba. Como solo quedaba un espacio abierto de 2 millas de ancho que las tropas de Ucrania podían usar para salir de Minarad, si ese espacio se cerraba, las tropas de Ucrania quedarían atrapadas. Los movimientos de pinza son simples, pero muy difíciles de ejecutar. Cambiando mentes, explica lo básico de este movimiento. Un país atacante envía 2 columnas, una a la derecha de la posición enemiga y otra a la izquierda. Puedes reemplazar derecha e izquierda por cualquier dirección como norte, sur, este u oeste. El punto es que la pinza crea una situación en la que las tropas enemigas se ven obligadas a luchar en 2 frentes. A medida que se completa la pinza, las tropas atacantes giran hacia adentro y avanzan, golpeando el bolsillo que han creado y eliminando todo lo que está dentro. Rusia conoce bien esta estrategia. La batalla de Stalingrado fue devastadora para Rusia en bajas, pero el país la ganó. Y ganó esa batalla, según Changing Minds, porque logró una maniobra de pinza en la que las fuerzas rusas rodearon a 250.000 soldados alemanes. Rusia fue cercando a los soldados alemanes desde todos los frentes y tomándose su tiempo para matarlos de hambre. Para cuando las fuerzas alemanas se rindieron,
Solo quedaban 91.000, lo que significa que 159.000 perdieron la vida al cerco de Rusia. Rusia busca algo parecido, pero a menor escala, en Minarad. Así, el objetivo de Ucrania es claro: detenerlos. Euromaidan Press afirma que Ucrania ha avanzado significativamente en esto, siguiendo órdenes directas del mando ucraniano. El medio afirma que esto podría ser la contraofensiva más importante de la campaña de Pokrovsk. Al menos en lo que respecta a defender la ciudad antes de los fríos meses de invierno, eso podría debilitar mucho los futuros asaltos rusos. Todo inició cerca de Radinska, un asentamiento ucraniano. Ese pueblo es otro objetivo ruso al intentar tomar Pokrovsk. El informe del 14 de noviembre de Euromaidan Press dice que los siguientes objetivos fueron los operadores de drones rusos. El reconocimiento aéreo realizado sobre Radinska permitió a Ucrania identificar a los operadores de drones. Eso se había evitado con éxito solo unos días antes de intentar establecer una base en una mina al este de Radinska. Esos operadores no duraron mucho. Ucrania ordenó a un Su-27 lanzar una bomba Guided Bomb Unit 62 Joint Direct Attack Munition de fabricación estadounidense en el sitio, destruyéndolo al instante. La Joint Direct Attack Munition fue ideal para este ataque. La Joint Direct Attack Munition, según la Marina de los Estados Unidos, es un kit guiado aire-superficie para bombas de hasta 2.000 libras, ideal para destruir estructuras reforzadas y búnkeres. Al liberarse de la aeronave, la Joint Direct Attack Munition usa láser, sistema de posicionamiento global o ambos para llegar a su objetivo. El arma es tan precisa que su margen de error es menor a 20 pies. Ucrania puede lanzar varias a la vez para atacar objetivos con fuerza. No hizo falta con los operadores de drones de Radinska, una sola Joint Direct Attack Munition bastó. Sin embargo, Ucrania lanzó otra de esas potentes bombas guiadas poco después. Con los operadores de drones fuera, el equipo de vigilancia ucraniano halló otro grupo de soldados rusos cerca de Radinska. Los soldados fortificaban un edificio, quizá para usarlo como base en una incursión más profunda en la ciudad. Nunca tuvieron la oportunidad. Se ordenó otro ataque aéreo con una JSAMUS DAM, que, según Euromaidan Press, destruyó fortificaciones y eliminó a varios oficiales que lideraban incursiones en la ciudad. Ucrania no terminó ahí. Militani afirma que Rusia también intentaba infiltrar soldados en Radinska durante esos hechos. Esos soldados intentaron reunirse en el edificio. Ucrania los persiguió, usando la niebla y un vehículo blindado para eliminar soldados rusos. Las fuerzas rusas lograron meter tanques en Radinsky, según dice el medio, y los ocupantes también estaban usando drones de vista en primera persona o vista en primera persona para dar cobertura a esos tanques. Ucrania usó la niebla en su asalto inicial para dificultar el trabajo de los operadores de drones vista en primera persona. Ucrania luego eliminó a las fuerzas rusas, junto con los tanques que se habían infiltrado en Radinska. La estrategia de la niebla funcionó. Se descubrieron más soldados rusos en un complejo industrial en la ciudad, y también fueron eliminados con JDAMs. Los dispositivos de guerra electrónica rusos desviaron la primera bomba guiada lanzada por Ucrania, pero la segunda acertó y las tropas rusas fueron expulsadas de Radinska. La ciudad estaba a salvo. Ucrania aún no estaba a salvo, pues las fuerzas rusas seguían intentando rodear Mirad. Rusia probablemente creyó que Ucrania descuidó esa pinza por enfocarse en Radinska. Los ataques aéreos ucranianos solo fueron el preludio de una maniobra muy inteligente que Rusia no anticipó. Un ataque falso. Con el éxito en Radinska, Ucrania notó que tenía impulso, lo que genera oportunidades, algo que también habrían notado las fuerzas rusas. Aprovechando el miedo de Rusia a un nuevo asalto, Ucrania creó un ataque simulado que hizo parecer que sus fuerzas intentaban lanzar un asalto contra las tropas rusas. Según Euromaidan Press, ahora Ucrania invierte la pinza y es quien cierra la trampa desde todos los frentes. Las tropas se desplegaron y se hicieron movimientos para que la vigilancia rusa creyera que venía un ataque. Eso logró dos cosas para Ucrania. Puso a las fuerzas rusas a la defensiva. Tras un asalto fallido en Radinska, retrocedieron para fortificar las próximas oleadas ucranianas. Además, ese retroceso hizo que Rusia dejara de intentar llegar a los soldados rodeados por Ucrania, dejando a esas tropas varadas y vulnerables a ataques ucranianos. Rusia estaba jugando un juego de números y pensaba que podía defenderse del asalto. Ucrania se estaba preparando. Al hacerlo, reduciría el número de ucranianos, y si Putin se salía con la suya, lanzaría otro ataque contra Rodinska. Para acercar la maniobra de pinza de Rusia a su culminación, Ucrania observó todos los movimientos de Rusia. Luego hizo el movimiento que Rusia no esperaba. Ucrania rotó sus fuerzas en la asediada Mira. Rusia estaba concentrando toda su atención en la dirección de Dobropilia, hacia donde parecía dirigirse Ucrania, lo que significaba que las fuerzas del país apartaron la vista del objetivo principal de toda su operación. Con Rusia distraída,
Ucrania evacuó heridos de Mirad y rotó soldados frescos a la ciudad. Se enviaron suministros y municiones a Mirnarad, proveyeron a las tropas que Rusia quería atrapar con recursos para romper el avance ruso. Fue una maniobra de engaño clásica. Maniobra: generar presión en un sector, forzar al enemigo a mover reservas y aprovechar para reforzar o extraer tropas desde otra zona, según Euromaidan Press. Y Rusia cayó en la trampa, completamente. Esto no significa que el contraataque de Ucrania para distraer a las fuerzas rusas fuera falso. Ucrania envió tropas al norte de Radinska, parte vital del plan. Esos soldados no enfrentarían realmente a las fuerzas rusas, pero debían ser visibles ante la vigilancia rusa para aparentar que Ucrania lanzaba un asalto. Mientras esos soldados distraían a los ocupantes, Ucrania evacuó Mirnarad usando convoyes protegidos por contramedidas electrónicas. Esos convoyes evacuaron heridos y llevaron suministros a las tropas ucranianas en la ciudad. Con sangre nueva, los defensores de Mirnarad en Ucrania ahora están listos para mantener la línea, tras estar al borde del colapso por la presión rusa. Y lo más increíble de toda la operación también es lo más humillante para Putin y sus fuerzas. Rusia cayó en este truco tan completamente que Ucrania logró llevarlo a cabo sin perder a un solo soldado. Ucrania echó sal en la herida rusa al usar también la ofensiva de Rusia en Pokrovsk en su contra. ¿Recuerdas que mencionamos que Ucrania simulaba un movimiento de pinza? Como viste en el video, ese movimiento necesita que las fuerzas se acerquen de ambos lados para rodear al enemigo. Los soldados que avanzaron al norte desde Radinsky cubrieron el primer flanco e inmovilizaron a las reservas rusas en Dobropilya. En cuanto a Pokrovsk, Ucrania no necesitaba hacer mucho, ya estaba inmovilizando a las fuerzas rusas en esa dirección. Como en Radinska, las fuerzas rusas intentaron tomar Pokrovsk. El 11 de noviembre, la British Broadcasting Corporation informó que Rusia había logrado avanzar más profundamente en Pokrovsk, bajo la cobertura de la niebla. Parece que usaron la misma táctica que Ucrania para evitar drones vista en primera persona rusos en Radinska. Más recientemente, después de que Ucrania realizara su ingeniosa maniobra, Radio Free Europe Radio Liberty informó que Rusia había lanzado un ataque nocturno contra Pokrovsk el 15 de noviembre. Se lanzó un asalto aéreo que involucró 135 drones y 3 misiles contra la ciudad, aunque 2 de los misiles y todos menos 41 de los drones fueron derribados. Ucrania informó que no hubo víctimas en el ataque reciente. Sin embargo, ese es el punto que señalamos. Un contingente masivo de las fuerzas que Rusia podría haber utilizado para darse cuenta de que Ucrania estaba fingiendo su intento propio. Pinza no notó nada, porque estaba muy concentrado en la batalla. Para Pokrovsk, Ucrania solo debía mantener a Rusia al sur de la vía férrea a Pokrovsk para sostener la ilusión. En otras palabras, Ucrania tenía que asegurarse de que Pokrovsk no cayera si quería ejecutar su estrategia en Minara. Si Pokrovsk caía, miles de tropas rusas avanzarían hacia Radinsky y Minara y el engaño ucraniano colapsaría. La coordinación fue clave en todo esto. Euromaidan Press explica que las tropas ucranianas defienden 2 ciudades y coordinan su estrategia mediante corredores logísticos controlados, manteniéndolas viables y conectadas, según su informe sobre la táctica de Ucrania. Tal vez Putin note la ironía. Su insistencia en capturar Pokrovsk, comprometiendo la mayoría de sus tropas en Donetsk, permitió a Ucrania reforzar Minara. Esto nos lleva a lo siguiente: en Donetsk, lo que Ucrania logró significa que Mirad está a salvo. Depende de cómo definas el término, Mirad no está a salvo. Rusia dejó de atacar la ciudad y Ucrania realizó una maniobra creativa para reforzarla, pero no rompió la pinza rusa. Ese no era el objetivo. Si lo fuera, el ataque falso de Ucrania habría sido real y habría habido una gran batalla. Sin embargo, Mirnarad probablemente esté a salvo, ya que es poco probable que Rusia tome la ciudad antes de que llegue el frío invierno ucraniano. Al inicio del video dijimos que el objetivo principal de Ucrania con su truco era resistir hasta que el mercurio bajara. Ese momento se acerca. Enero está a solo mes y medio, y según Weather Spark, traerá el frío que podría frenar el intento de pinza Mirnarad de Rusia. El frío en la ciudad inicia a mediados de noviembre y termina a inicios de marzo, con temperaturas promedio de 3 grados Celsius, 37.4 grados Fahrenheit, durante esos 3 meses y medio. En enero, Mirad alcanza una máxima de 25 grados Fahrenheit, menos 4 grados Celsius, y las temperaturas pueden bajar hasta solo 13 grados Fahrenheit o menos 11 grados Celsius. Ucrania debe resistir hasta entonces. Los ataques rusos bajarán con el frío y los supuestos avances serán tolerados. Ucrania reforzará sus defensas en Mirnarad en un momento clave de la batalla por Donetsk, integrando Mirnarad en una estrategia de varias capas junto con Dobropilya y Pokrovsk. Ucrania intenta frenar a Rusia, según Euromaidan Press, y lo que acaba de lograr ayudará.
porque los refuerzos y suministros que acaban de entrar a Mirnarad han transformado la ciudad en una fortaleza. Cuando las defensas de Ucrania estaban a punto de ceder, es probable que Ucrania no espere retener Mirad o Pokrovsk para siempre. Según Euromaidan Press, esto solo forzará a Rusia a otra guerra lenta y costosa en vidas, con poca ganancia territorial. Conservar el ferrocarril en Pokrovsk para que Ucrania siga abasteciendo a Mirnarad es clave para esa estrategia. Ucrania enfocará sus defensas en esa línea al entrar en los meses más fríos del año. Luego, aprovechará la desaceleración de los rusos para fortalecer aún más Mirnarad, creando las condiciones para un mayor desgaste ruso. El desgaste es lo último que Putin desea al intentar tomar una ciudad que ya le costó mucho a Rusia. Como dijimos, Pokrovsk es el objetivo final de Putin en esto. Tomar Radinska acerca a Rusia a Pokrovsk, y lo mismo aplica para Mirad. Pero los constantes avances rusos hacia Pokrovsk le han costado caro a Rusia, tanto durante la tan anunciada ofensiva de verano, que finalmente no logró tomar Pokrovsk, como durante los meses anteriores cuando Rusia lanzaba a sus tropas contra una ciudad que por momentos parecía inquebrantable. Las pérdidas de Rusia en Pokrovsk son extensas. El 16 de noviembre, The Sun informó que Putin envió casi 20.000 soldados al conflicto de Pokrovsk, que lleva 18 meses, y la mayoría de esos soldados han sido devueltos de inmediato. El medio afirma que al menos 135.000 de los casi 20.000 han muerto o resultado heridos en la larga batalla por la fortaleza ucraniana. La acción de Mirnarad en Ucrania debería aumentar esa cifra durante el invierno y hasta 2026 si el país resiste hasta las bajas temperaturas. The Sun cita a Philip Ingram del Reino Unido, quien es explanificador de la OTAN y exoficial de inteligencia británico, al informar sobre su tasa de bajas. Cifras ucranianas indican que en la batalla por Pokrovsk hubo 135.000 soldados muertos o heridos. Ingram le comenta a The Sun que podría ser más, y luego explica cómo esta tasa de desgaste afectará el avance de Putin en Donbass. Y buscan controlar toda la región disputada de Donbass. La inteligencia militar británica, o inteligencia de defensa, ha sugerido que, con las tasas de avance actuales, tomaría otros 4 años y 2 millones de bajas rusas. La inteligencia que menciona Ingram parece estar respaldada por arte de trincheras. El escritor David Axe y un informe de United 24 Media, basados en comentarios recientes del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Axe informó el 6 de octubre que Rusia tuvo hasta 10.000 bajas en los primeros 9 meses de 2025. Al intentar tomar Pokrovsk, el 7 de noviembre, United 24 Media informó afirmaciones de Zelensky. Rusia sufrió pérdidas confirmadas de 25.000 soldados que fueron captadas en video, y probablemente hasta 3.000 más durante octubre. La mayoría de esas pérdidas ocurrieron en Pokrovsk, sumando hasta 128.000 bajas cerca de esa ciudad hasta inicios de noviembre de 2025, suma los otros 9 meses en los que Putin ha presionado por Pokrovsk. La combinación y la sugerencia casual de Ingram de compartir su cifra de 135.000 para toda la campaña podrían ser más precisas de lo que él imagina. Esto no significa que Rusia no tome Pokrovsk después. Ucrania espera que así sea, y por eso busca causar el mayor número de bajas posible a las fuerzas de Putin antes de ese día. Incluso si Rusia ocupa Pokrovsk o Mirnarad, la victoria podría no ser tan dulce para Putin. Sí, Ucrania sufrirá un gran golpe moral por perder una de sus ciudades fortaleza más importantes. The Telegraph incluso sugiere que este golpe podría ser lo suficientemente fuerte como para romper la unidad ucraniana si el país permite que eso suceda. Sin embargo, el mismo medio indica que si Rusia toma Pokrovsk, el impacto en el frente de Donetsk será insignificante. El mayor reto para Ucrania será el golpe a la moral. Mark Galeotti comparte esa opinión en un artículo del 15 de noviembre para The Times. Mientras la defensa de Pokrovsk y Mirnarad colapsa, los combates en el noreste de Ucrania seguirán, afirma Galeotti. Las ciudades fortaleza ucranianas restantes en Donetsk siguen en pie. Observadores occidentales creen que caerán después de Pokrovsk. Rusia lleva 18 meses con Pokrovsk, gracias a la maniobra engañosa de Mirnarad por parte de Ucrania. Es muy probable que veamos que ese número de meses se extienda hasta los 20 años. Si Rusia invierte más tiempo en otras ciudades fortaleza de Ucrania, probablemente Putin agotará a sus tropas y equipo antes de que la resistencia ucraniana desaparezca. Por eso lo que Ucrania acaba de hacer en Mirnarad es tan importante. Esto alarga una batalla ya agotadora para Rusia, dando a Ucrania más tiempo para preparar defensas en ciudades que Putin podría atacar después si Pokrovsk y Mirnarad caen. Rusia quiere que creas que ha librado casi 4 años de guerra contra Ucrania por sí sola.
Eso es vital para la narrativa que el Kremlin quiere difundir, que Rusia es una máquina militar imparable con suministros interminables de misiles y artillería, que puede usar para golpear a cualquiera que se le oponga. Esa narrativa es una mentira. Rusia ha avanzado gracias a aliados clave como Corea del Norte. Ahora, una arteria clave entre Rusia y Corea del Norte fue cortada. Ningún lugar en Rusia está a salvo, como Ucrania acaba de demostrar al enviar un mensaje a 6.600 kilómetros o alrededor de 4.100 millas de distancia. El 14 de noviembre se informó del último ataque de largo alcance de Ucrania contra Rusia. United 24 Media informó que una poderosa explosión sacudió la famosa línea ferroviaria transiberiana de Rusia, cerca del asentamiento de Sosnovka, en el Krai de Khabarovsk, Rusia. Esa región está a más de 4.000 millas de Ucrania, así que ni los mejores drones o misiles de largo alcance del país habrían llegado. Debió haber pasado otra cosa, y esa otra cosa parece haber sido un sabotaje brillante. Operación conjunta con la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania. Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania. La explosión tuvo impacto. United 24 Media informa que Ucrania descarriló un tren de carga en la línea transiberiana. Por lo menos, eso causa un retraso masivo a lo que sea que se estuviera transportando. Sin embargo, la explosión también fue lo suficientemente potente como para detener por completo el tráfico de carga en la línea, aunque fuera temporalmente, creando un embotellamiento que impidió que la carga llegara a sus destinos a tiempo. Eso no importa. Podrías pensar que un tren retrasado no hace diferencia. Quizá no para quienes deben esperar más si un tren de pasajeros no llega a tiempo. Pero los trenes de carga que van y vienen por el ferrocarril transiberiano son vitales para Rusia. Sobre todo porque muchos de esos trenes transportan algo que es vital para el esfuerzo bélico de Vladimir Putin en Ucrania, armas de Corea del Norte. La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania usó Telegram para explicar sus acciones del 13 de noviembre y su importancia para Ucrania. El 13 de noviembre ocurrió una explosión cerca de la localidad poblada de Sosnovka, en el territorio de Khabarovsk de la Federación Rusa. Bloquear el movimiento de mercancías a lo largo del ferrocarril transiberiano, una arteria ferroviaria clave del Estado agresor de la Federación Rusa, que se utiliza para suministrar armas y municiones, en particular aquellas obtenidas del territorio de la República Popular Democrática de Corea, dijo la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania en su declaración. Luego lanzó una crítica a la total incapacidad de Rusia para defenderse y agregó: los servicios especiales del Kremlin, una vez más, demuestran su incapacidad para garantizar un control efectivo, incluso sobre las instalaciones de infraestructura más críticas para los ocupantes. En otras palabras, Ucrania le está diciendo a Putin que este tipo de ataques no deberían ser posibles para que Ucrania los lleve a cabo. Rusia sigue siendo una potencia militar. Debería poder defender una de sus arterias logísticas más vitales, pero no lo logra. Y Ucrania acaba de exponer ese hecho. No sabemos más sobre la operación, solo que la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania confirmó que ocurrió y mostró algunas imágenes de la preparación. El video de 50 segundos compartido en YouTube por Euromaidan Press, junto al anuncio de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania en Telegram, solo destaca la gran escala del ferrocarril transiberiano y que Ucrania lo vigilaba por un tiempo. También vemos breves fragmentos de explosivos pegados a las vías del tren, lo que explica cómo los operativos de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania llevaron a cabo el ataque. Solo debían hallar una vía sin vigilancia y atacar. Ahora Rusia enfrenta un tren descarrilado y el conocimiento de que Ucrania tiene operativos más adentro del territorio ruso de lo que Putin y sus compinches jamás habrían esperado. Y Ucrania no va a dejar que lo olviden. La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania terminó su publicación en Telegram con una advertencia dirigida al líder de Rusia. Continúa el desmantelamiento de la logística enemiga. En otras palabras, lo que sucedió el 13 de noviembre está lejos de ser la última vez que Rusia puede esperar ver a los saboteadores ucranianos en acción. Se repetirá hasta que la red logística de Rusia quede totalmente desordenada. La proclamación resultó ser profética, o la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania pudo haber sabido algo que el resto del mundo no, ya que Ucrania siguió su ataque al transiberiano con otro ataque al ferrocarril ruso solo un par de días después. El 16 de noviembre, el Kiev Independiente informó que el grupo partisano pro-ucraniano Artesh había atacado de nuevo. Operando en las partes ocupadas de la región ucraniana de Zaporilla, Artesh logró incendiar un gabinete de relés en un ferrocarril del distrito de Melitopol de la región, que está a solo 50 kilómetros o 31 millas de las líneas del frente. Esta es una historia de dos ataques. Ucrania golpeó a Rusia profundamente en su territorio primero, y luego siguió con un ataque al ferrocarril ruso dentro de las zonas ocupadas de Ucrania. En solo 2 días, la advertencia de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania se cumplió. El mensaje es claro. Ningún lugar está a salvo de los saboteadores ucranianos. Artesh
hizo lo que los operativos del ferrocarril transiberiano, detener en seco trenes militares de Rusia. Ese es el punto. Aunque el Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania haga parecer que esto apenas empieza, Ucrania lleva meses enfocándose en los ferrocarriles rusos. El 21 de octubre hubo una explosión que afectó un enlace ferroviario clave en Leningrado, Rusia. Esa explosión dañó las vías y provocó un incendio que envolvió a un tren de carga, que según el medio United 24 transportaba material militar. Rusia dijo que fueron fallas técnicas, pero era evidente que acababa de sufrir otro sabotaje ferroviario ucraniano. Entre ese ataque y el golpe de Ucrania al ferrocarril transiberiano, los partisanos ucranianos atacaron de nuevo. Putin seguramente se sintió traicionado internamente. Grupos de sabotaje en Rusia y territorios ocupados realizaron ataques que destruyeron muchas valiosas locomotoras rusas. Ya explicamos cómo estos ataques paralizan la maquinaria de guerra del Kremlin en un video. Míralo si quieres tú saber más. Queremos resaltar que la huelga del ferrocarril transiberiano no fue un hecho aislado ni la culminación de otras huelgas. En cambio, es parte de un patrón, una estrategia que se vuelve más clara cada semana. Mientras los partisanos ucranianos y los operativos de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania atacan una y otra vez el ferrocarril ruso. Ucrania elimina trenes o vías clave para el esfuerzo bélico ruso, sobre todo al transportar equipo y armas al frente. El ataque al ferrocarril transiberiano podría ser el mayor por su vínculo con armas norcoreanas. Primero, veamos de cerca lo que Ucrania atacó. Luego hablaremos de eso. El ferrocarril transiberiano es una maravilla de la ingeniería rusa, y no debería sorprender que también se haya vuelto algo simbólico para Rusia y su maquinaria de guerra. Con 9.288 kilómetros o 5.771 millas, es la vía ferroviaria más larga del mundo y ha sido clave para unir Siberia con la Rusia continental. La única línea ferroviaria ha sido fundamental para el éxito del antiguo Imperio ruso y la Unión Soviética. Putin la utiliza para mover millones de toneladas de carga militar y civil por Rusia durante la guerra en Ucrania. Rusia entiende la importancia de esta única vía logística para sus operaciones. Podrías llamar al ferrocarril transiberiano la aorta de Rusia, porque casi nada funciona para la logística de larga distancia cuando esa línea deja de operar. Existe desde 1916, informó el Moscow Times en 2013. Ese artículo también destacó la importancia del ferrocarril para Rusia. En ese entonces, el ferrocarril transiberiano transportaba 120 millones de toneladas anuales. Es complicado estimar en dólares ese gran volumen de carga, aunque serán miles de millones. Muchos de los artículos transportados mantienen el flujo de dinero hacia Rusia. Según Railway Pro en 2020, incluyen metales ferrosos, petróleo, productos derivados, mineral de hierro y desde la invasión de Putin, armas. Esta línea fue tan relevante que en 2013 Rusia anunció el desbloqueo de su Fondo Nacional de Bienestar, con 136.000 millones de dólares para modernizar el ferrocarril transiberiano y otros proyectos. Una conexión ferroviaria directa en Eurasia será la principal vía entre Europa y Asia-Pacífico. Vladimir Putin afirmó: esto impulsará Siberia y el lejano Oriente. Tenía razón, eso es lo que siempre ha sido el ferrocarril transiberiano. La modernización de la línea ha estado en marcha desde entonces, como revelaron María Kasiva y de Katerina Bondarchuk en un artículo conjunto elaborado para el Foro de Desarrollo Sostenible del Norte 2020. Rusia esperaba que la modernización del ferrocarril transiberiano permitiera transportar más de 200 millones de toneladas al año para 2025. No está claro si Rusia logró ese objetivo, ya que la guerra en Ucrania desvió la atención de este gran proyecto de infraestructura. Una cosa es segura: que Ucrania ataque una parte de este ferrocarril es lo último que Putin necesita mientras intenta completar su invasión del país. Solo los retrasos pudieron costarle millones de dólares a Rusia. Aunque Ucrania detuvo trenes de carga de consumo, el tren que descarriló el Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania no llevaba eso. El Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania informó que Ucrania realizó este ataque para frenar el envío de armas norcoreanas al frente ucraniano. Ese flujo ha sido un gran problema para Ucrania desde la invasión de Putin. Rusia y Corea del Norte son aliados desde hace años, pero formalizaron su alianza militar hace solo año y medio. En junio, ambos países firmaron un pacto de defensa mutua con una cláusula de asistencia recíproca. Si alguna vez enfrentan ataques en su propio territorio, piénsalo como algo similar al artículo 5 de la OTAN, solo que cronometrado por Putin para permitirle afirmar la aceptación legítima de la ayuda militar norcoreana. Si Ucrania llegara a atacar territorio ruso, un par de meses después, Ucrania lanzó una contrainvasión en la región de Kursk, en Rusia.
Eso le bastó a Putin para pedir 10.000 soldados norcoreanos y expulsar a las fuerzas ucranianas. Aunque Putin intente aparentar que Rusia solo coopera con Corea del Norte desde el pacto, la realidad es distinta. Desde el inicio de la invasión a Ucrania, especialmente al ver que la guerra de Putin no sería tan fácil como pensaba, Corea del Norte ha estado suministrando armas a Rusia. The Guardian publicó un reportaje en abril de 2025. El papel de Corea del Norte en la guerra de Rusia contra Ucrania quedó claramente expuesto. Tras revelarse que un misil norcoreano mató a 12 personas en Kiev, el presidente ucraniano Zelensky declaró que, según información preliminar, los rusos usaron un misil balístico fabricado en Corea del Norte. Si se comprueba que el misil fue hecho en Corea del Norte, será otra prueba de la alianza criminal entre Rusia y Pyongyang. Esa declaración solo insinuó el alcance de la colusión entre Rusia y Corea del Norte en Ucrania. The Guardian afirma que Corea del Norte entregó al menos 148 misiles balísticos, KN-23 y KN-24, a Rusia para principios de 2025. Quizás se han transferido más desde entonces. También hay millones de proyectiles de artillería, según una investigación conjunta de Reuters y el Centro de Fuentes Abiertas. Esas organizaciones rastrearon 64 envíos de Corea del Norte a Rusia en 20 meses, sumando 16.000 contenedores con proyectiles de artillería para Ucrania. El informe señala que Ucrania estima que Corea del Norte suministra hasta el 50% de los proyectiles usados por Rusia, cifra que podría aumentar al 70%. Reuters informa que unidades enteras de artillería rusa dependen totalmente de proyectiles que Rusia recibe de Corea del Norte. El excoordinador de un panel de la Organización de las Naciones Unidas, que supervisó sanciones a Corea del Norte, dijo a The Guardian lo clave que ha sido ese país para el esfuerzo bélico de Putin. La contribución de Corea del Norte ha sido clave, dijo Hugh Griffiths a The Guardian. Sin el apoyo del presidente Kim Jong-un, el presidente Vladimir Putin realmente no podría llevar a cabo su guerra en Ucrania. No es de extrañar que Ucrania quiera destruir el ferrocarril transiberiano. Si esa línea transporta proyectiles y misiles norcoreanos por Rusia, es tan crucial para el esfuerzo bélico de Putin como Corea del Norte. El presidente de Rusia ciertamente parece entender lo vital que se ha vuelto su antes aislado aliado. El 29 de octubre, United 24 Media informó que Rusia construye un nuevo puente vial. El puente cruzará el río Tumen y conectará Corea del Norte con Rusia, dándole a Rusia otra vía para recibir armas norcoreanas. El puente es el primer enlace vial entre ambos países, y se espera que pueda procesar 300 vehículos por día, de los cuales se anticipa que alrededor de 2/3 serán camiones de carga. United 24 Media señala que el puente y su control podrían ampliarse para procesar hasta 800 vehículos diarios. Así, toneladas de equipo militar norcoreano llegarían directamente a Rusia sin pasar por terceros países. Putin verá esto como una jugada inteligente, especialmente ahora que sabe que Ucrania puede atacar el ferrocarril transiberiano. En realidad, este puente es otro indicador de que ahora Rusia necesita mucho más a Corea del Norte de lo que Corea del Norte necesita a Rusia. Eso no era así antes de la guerra en Ucrania. En junio de 2018, casi 4 años antes de la invasión de Putin, la Asociación de la OTAN afirmó que Rusia podría ser el último apoyo de Corea del Norte. Destacó cómo la relación de Rusia con Corea del Norte se remonta a la administración civil soviética creada tras la Segunda Guerra Mundial. Putin, al consolidar su control sobre la presidencia rusa, solo fortaleció esa relación. En ese momento, se creía que el mayor recurso de Corea del Norte, al menos en términos de lo que Rusia podía explotar, era la mano de obra. El país podría ser un colchón para que Putin vigile la creciente influencia de Estados Unidos en Asia Oriental. En otras palabras, Corea del Norte era un intermediario útil, un país que Putin podía usar como mejor le pareciera. Todo bajo Rusia, el único aliado de Corea del Norte. Pero luego ocurrió la guerra en Ucrania, y la posición de poder de Putin se ha desmoronado, al punto de que ahora Corea del Norte tiene la mayoría de las cartas en su relación con Rusia. Oleg Ignatov, quien es el principal analista de Rusia para Crisis Group, expuso las razones cuando habló con Al Jazeera en julio. Corea del Norte ahora es un aliado más importante para Rusia que Irán o China, dijo Ignatov. Corea del Norte suministra a Rusia municiones y algunos tipos de armas pesadas. Fuentes rusas afirman que los soldados norcoreanos son profesionales y disciplinados. Al inicio de la operación de Kursk, no tenían habilidades de combate modernas para este tipo de guerra con muchos drones, pero se adaptaron rápido. Corea del Norte necesitaba a Rusia para evitar quedar aislada internacionalmente. Ahora, Putin necesita a Corea del Norte para mantener su guerra en marcha. Eso significa que cualquier cosa que Ucrania pueda hacer para detener el flujo de armas norcoreanas hacia Rusia, como descarrilar un tren en el ferrocarril transiberiano, es algo bueno. Si nada más,
Ese descarrilamiento significa que las armas norcoreanas tardarán más en llegar al frente, lo que debilita los ataques de Rusia y puede crear oportunidades para contraataques ucranianos. Las unidades de artillería rusas no pueden mantener el fuego en puntos críticos sin los proyectiles norcoreanos usados en los últimos años. Si Ucrania mantiene este tipo de estrategia centrada en Corea del Norte, puede que no pase mucho tiempo antes de que la fuente de apoyo que Putin ha disfrutado empiece a agotarse. ¿Por qué? Hay dos razones. Primero, como reveló Defense Post en septiembre, la relación entre Rusia y Corea del Norte es sorprendentemente unilateral. Dice que un informe de la Oficina de Corea de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad lo descubrió. Rusia obtuvo armas de Corea del Norte valoradas en $98.000 millones, pero solo pagó $12.000 millones. Corea del Norte ha tolerado esta disparidad salarial porque aún considera a Rusia un aliado útil. Sin embargo, esa percepción podría no durar por la segunda razón. Las armas de Corea del Norte se están agotando. El 16 de noviembre, Defense Express informó una fuerte caída en los envíos de Corea del Norte a Rusia. No se registraron envíos en septiembre, y en octubre solo se realizaron unas cuantas entregas. Las reservas de proyectiles soviéticos utilizables en Corea del Norte se están agotando. A esto se suma que cerca del 50% de los proyectiles norcoreanos no llegan a Ucrania. Son tan poco confiables que no se pueden usar, lo que genera una asociación militar en crisis. Corea del Norte se ha debilitado mucho para sostener la guerra de Rusia. Con Ucrania destruyendo los trenes usados para transportar los pocos proyectiles rusos, Corea del Norte se preguntará cuánto tiempo podrá mantenerlo. Rusia no está pagando lo que debería, está perdiendo o rechazando proyectiles. Y ahora, Corea del Norte se encuentra en una posición en la que tiene más influencia sobre Putin que nunca antes. Esto no significa que la relación entre Rusia y Corea del Norte colapse. Mientras más presión ejerza Ucrania sobre esa relación, más probable es que Corea del Norte exija más a Putin. Si eso sucede, Putin no solo lamentará la pérdida de un tren lleno de armas norcoreanas, podría terminar gastando miles de millones más solo para obtener esas armas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no tiene muchos aliados después de que su desastrosa invasión a Ucrania lo alejara a él y a su país de gran parte de la comunidad mundial. Incluso los pocos amigos que le quedan a Putin, como el dictador norcoreano Kim Jong-un, resultan poco confiables. Noticias recientes señalan que Kim pudo dejar a Putin como tonto, suministrando a la maquinaria de guerra del Kremlin municiones viejas, obsoletas y en mal estado que han comenzado a explotar en contra de las tropas rusas en las líneas del frente. Es otra mala noticia para Putin y muestra la caída de Rusia en la comunidad global. Que tenga que tomar medidas tan desesperadas solo para mantener este conflicto condenado. Antes de que comenzara la guerra, Rusia quizá no era la nación más popular del planeta, pero al menos tenía una fuerte influencia en todo el mundo, y Putin podía contar con lazos relativamente sólidos con varias otras naciones y líderes. Luego cometió el error de su vida al invadir Ucrania y poner en su contra a gran parte de la comunidad internacional en el proceso. Desde entonces, muchos países han condenado la invasión rusa, la ocupación ilegal en Ucrania y han señalado los crímenes de guerra del Kremlin. Gran parte del mundo occidental ha castigado a Rusia con repetidas sanciones económicas. Numerosos países también han roto efectivamente cualquier lazo que tenían con Moscú, anulando acuerdos comerciales y demás. Sin embargo, varios países han apoyado a Rusia durante toda la guerra. No es un número grande. El mundo vio claramente lo reducido que era el círculo de amigos de Putin en febrero de 2023, cuando una resolución de la Organización de las Naciones Unidas pidió terminar la guerra en Ucrania y exigió la retirada inmediata de Rusia. Casi todos los países votaron a favor de la resolución, con solo Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte, Malí, Nicaragua y Eritrea votando en contra. Incluso países antes cercanos a Rusia, como algunas de las naciones de Asia Central que durante años dependieron de sus lazos con Moscú para sobrevivir, han comenzado a darle la espalda a Putin. China e India han seguido invirtiendo en recursos rusos y ahora son los mayores compradores de petróleo ruso. Pero pocos han querido dar ayuda militar real a las fuerzas del Kremlin en el terreno. Corea del Norte es la excepción. Ha sido muy vocal y abierta en su apoyo diplomático a Rusia, incluso antes de la invasión de 2022, convirtiéndose en una de las pocas naciones en el mundo en reconocer oficialmente Crimea como parte de Rusia en 2017, varios meses después de iniciada la guerra. Corea del Norte también reconoció las llamadas repúblicas populares de Luhansk y Donetsk,
que son territorios ucranianos, como estados independientes bajo Rusia, lo que llevó a Ucrania a romper relaciones diplomáticas con Pyongyang. Luego, Corea del Norte empezó a llevar su apoyo aún más lejos, pasando de simples palabras y mensajes de respaldo a entregas completas de armas y despliegue de tropas. Ha enviado de todo, desde obuses autopropulsados, M1989, Koksan y sistemas lanzacohetes múltiples, M1991, hasta miles de tropas norcoreanas, incluyendo unidades de fuerzas especiales, especialistas en desminado y trabajadores de la construcción, para ayudar a reconstruir la infraestructura en la región de Kursk después de que las tropas ucranianas ocuparan brevemente partes de la zona. En resumen, Corea del Norte ha sido uno de los aliados más activos de Rusia durante todo el conflicto hasta ahora, y algunas de sus contribuciones más importantes han sido en forma de municiones. Nadie puede ganar una guerra sin municiones. Aun con tanques poderosos, aviones sofisticados, grandes brigadas y equipo moderno, todo ejército requiere este suministro esencial. Hay muchos ejemplos históricos de ofensivas que fracasaron porque las tropas en el frente no tenían suficientes municiones para sobrevivir. La munición ha sido especialmente importante en este conflicto, ya que Rusia ha dependido del poder del desgaste como una forma de debilitar las líneas defensivas de Ucrania. Ha bombardeado repetidamente a su oponente con innumerables enjambres de drones, ataques aéreos, ataques de artillería y asaltos en la línea del frente, gastando enormes cantidades de munición día tras día para causar el mayor daño posible. Y Pyongyang ha jugado un papel enorme en eso. Expertos de Corea del Sur estiman que Corea del Norte envió más de 13,000 contenedores con municiones a Rusia entre mediados de 2022 y mediados de 2024. Eso equivale a unos 6,152 proyectiles de artillería de 152 milímetros, según la Agencia de Inteligencia de Defensa de Corea del Sur. Para prepararse para una guerra prolongada en Ucrania, Rusia ha tomado medidas para formalizar a Corea del Norte como una base de suministro de armas y municiones. Sin embargo, cifras más recientes cuentan una historia un poco diferente. Según Vadim Skibitsky, el subjefe de la Inteligencia de Defensa de Ucrania, Corea del Norte ha enviado unos 65 millones de proyectiles de artillería a Rusia desde 2023, pero los envíos están disminuyendo drásticamente. El subjefe dijo a Reuters que en 2025, la entrada de municiones norcoreanas a Rusia bajó cerca del 50% respecto a 2024. Agregó que no hubo ni un solo envío registrado en todo el mes de septiembre, y aunque algunas entregas se reanudaron en octubre, la cantidad total es mucho menor que en el pasado. Existen varias explicaciones, pero dos parecen las más probables. Corea del Norte ya casi no tiene municiones para enviar. En 2022, se informó que el país tenía enormes reservas de proyectiles de calibre soviético y otros suministros, así que no tuvo problemas para enviar grandes cargamentos a Rusia para ayudar a impulsar su esfuerzo bélico en Ucrania. También hubo informes de numerosas fábricas militares norcoreanas que de repente operaban a máxima capacidad para fabricar más municiones para los puertos del Kremlin. Sin embargo, poco a poco esas reservas se han ido agotando. Nos sorprende, pues Rusia ha recurrido a la fuerza bruta para desgastar las defensas de Ucrania. A lo largo del frente y más allá, a finales de 2022, por ejemplo, Rusia disparaba un promedio de 20,000 proyectiles de artillería por día, y según informes, Moscú estableció un objetivo de lanzar alrededor de 55 millones cada año para aumentar sus posibilidades de ganar la guerra. Esas cifras no son sostenibles, ni siquiera para Rusia, considerada una de las superpotencias militares más poderosas del mundo. De hecho, las estadísticas también muestran que Rusia solo puede fabricar alrededor de 3 millones de proyectiles cada año. Por eso tuvo que acudir a Corea del Norte para intentar alcanzar su meta de 55 millones. Pyongyang cubrió las necesidades de Moscú por un tiempo, pero cuanto más dura la guerra, más difícil es mantener las líneas de suministro. La segunda razón por la que las entregas de municiones de Corea del Norte a Rusia podrían estar disminuyendo podría ser porque Pyongyang simplemente tenga otros asuntos más urgentes en los que enfocarse. Recientemente, el ejército de Corea del Norte presentó su nuevo y supuesto mejor misil balístico intercontinental, el Hwasong-20. Se dice que es capaz de recorrer hasta 9,300 millas, 15,000 kilómetros, y alcanzar cualquier lugar dentro de Estados Unidos. El país también ha estado realizando múltiples pruebas de misiles en tiempos recientes, mientras que al mismo tiempo persigue activamente numerosos proyectos de investigación y desarrollo militar. Skibitsky
reveló a Reuters, por ejemplo, que Corea del Norte ha estado trabajando recientemente en expandir sus capacidades de producción de drones. Y de hecho, ha comenzado la producción en masa de dos tipos diferentes de drones: drones vista en primera persona de corto alcance y drones de ataque medianos. Por lo tanto, puede ser que la fabricación y el envío de más proyectiles a Rusia haya ido bajando poco a poco en la lista de prioridades de Pyongyang. A pesar de toda la fanfarronería y jactancia de Kim, Corea del Norte no es una nación grande ni rica, y no cuenta con los mismos recursos que una potencia global importante. Tiene que asignar sus recursos con cuidado, y los líderes militares del país pueden sentir que simplemente necesitan enfocar más de su mano de obra en otras tareas. De cualquier forma, la razón no cambia el resultado final. Rusia está recibiendo cada vez menos municiones norcoreanas, y eso es un gran problema para el Kremlin. Porque si Rusia quiere tener alguna esperanza de ganar esta guerra, va a necesitar enormes cantidades de municiones, y no puede producir suficientes por sí sola. Si los envíos desde Pyongyang siguen bajando, el Kremlin pronto se quedará sin opciones, ya que no tiene otros aliados tan dispuestos a apoyarlo como Corea del Norte. Eso, a su vez, significará que habrá menos suministros de municiones llegando a posiciones importantes a lo largo de las líneas del frente. Los equipos de artillería y brigadas mecanizadas ya no tendrán la munición necesaria para sostener ataques contra posiciones ucranianas, por lo que los comandantes del Kremlin deberán ajustar sus planes tácticos ante estos déficits, quizá reduciendo la frecuencia o intensidad de ofensivas, o enfocando su munición en zonas estratégicas clave. Esto podría abrir oportunidades para que Ucrania lance contraofensivas, se reagrupe, reabastezca y refuerce sus líneas defensivas, o incluso recuperar zonas de terreno perdidas en ciertas regiones donde se observa que la munición rusa se está agotando. En resumen, esta disminución en el suministro probablemente será un golpe devastador para la maquinaria de guerra del Kremlin, y no es solo un problema con la cantidad de munición norcoreana, sino también con su calidad. Según inteligencia ucraniana, casi la mitad de los proyectiles que Corea del Norte suministra a Rusia son tan viejos e inútiles que deben ser reacondicionados en Rusia antes de enviarlos al frente, lo cual no es lo que Rusia desea. Los comandantes del Kremlin preferirían recibir los envíos de Pyongyang y mandarlos directo al frente, listos para ser lanzados contra los bastiones enemigos y posiciones defensivas sin ningún retraso. En cambio, cada vez que llega un nuevo lote de municiones al país desde Corea del Norte, equipos de trabajadores básicamente tienen que realizar controles de calidad, verificando si los proyectiles están siquiera en condiciones de ser usados. Muchos de ellos luego tienen que ser desviados a las propias instalaciones militares de Rusia para ser mejorados antes de finalmente llegar al frente. Rusia no solo debe gastar dinero en comprar estos proyectiles, sino también invertir más tiempo y recursos para que estén listos para su uso. Además, muchos de los proyectiles que se consideran lo suficientemente buenos como para ir directamente al frente de batalla terminan siendo dardos inútiles. Según la analista política ucraniana Olena Kryshanivska, en un informe de 2024, Rusia enfrenta dificultades para aumentar la producción nacional de armas y municiones, incluyendo la falta de mano de obra calificada. Urul Baksevord, fabricante de tanques, contrató a 250 convictos de una prisión cercana por falta de mano de obra. Rusia también usa muchas municiones de aliados como Bielorrusia, Irán y Corea del Norte. Según informes, Corea del Norte podría haber enviado el equivalente a unos 3.000 proyectiles de artillería de 152 milímetros desde agosto del año pasado, y sus fábricas están operando a plena capacidad. Funcionarios de defensa ucranianos informaron que cerca del 50% de los proyectiles enviados a Rusia desde Corea del Norte son defectuosos. Esta historia es una acusación humillante sobre la posición militar de Rusia hoy. Se supone que es una de las superpotencias militares más poderosas del mundo, con un ejército gigantesco, miles de tanques, decenas de miles de vehículos blindados de infantería, misiles de primer nivel mundial, artillería y defensas aéreas, además de enormes fuerzas aéreas y navales. Durante décadas, países de todo el mundo estaban aterrados solo de pensar en un posible conflicto con la poderosa máquina de guerra rusa. Ahora, el mito del ejército ruso se desmorona ante nuestros ojos. Rusia no solo sigue luchando por lograr avances significativos en Ucrania y superar a un oponente mucho más pequeño, pero incluso está recurriendo a medidas tan desesperadas y vergonzosas como comprar municiones viejas y rotas de uno de los pocos aliados que le quedan. Y como tantos otros elementos de la guerra de Putin, esta situación con la munición norcoreana es completamente insostenible. Primero, como se mencionó antes,
Pyongyang no podrá seguir enviando millones y millones de proyectiles de artillería y otras municiones a Rusia indefinidamente. No tiene los inventarios, ni los recursos, ni la capacidad de producción, como lo demuestra el hecho de que los envíos ya se están volviendo más pequeños y esporádicos. En segundo lugar, si Corea del Norte sigue encontrando formas de enviar al menos algunos proyectiles a Moscú, muchos seguirán siendo completamente defectuosos. Eso implica que Rusia gastará más tiempo y recursos para acondicionar estos proyectiles o enviarlos al frente y esperar que funcionen. Lamentablemente, Rusia no tiene muchas opciones más. Tiene un par de otros aliados, como Bielorrusia e Irán, dispuestos a ayudar con algunos suministros y recursos. No es que haya precisamente una gran fila de países desesperados por alimentar el esfuerzo bélico de Putin. Rusia tendrá que usar la munición de calificación F de Corea del Norte o intentar ganar la guerra con solo una parte de las municiones que necesita. Mientras tanto, en Pyongyang, Kim Jong-un seguramente está satisfecho con el desarrollo de la guerra, mientras que muchos países han criticado a Corea del Norte por involucrarse en la guerra y ponerse del lado de Rusia. El ex embajador surcoreano en Rusia, Wi Seong-lak, afirma que la decisión de Kim de aliarse con Putin ha resultado ser un trato nada malo. Sobre Pyongyang, agregó que Corea del Norte dice producir unos 4 millones de toneladas de granos, como arroz, cebada y trigo, anualmente, pero gran parte de su supuesta producción de arroz en realidad son papas, dejando al país peligrosamente escaso de uno de sus alimentos básicos. Corea del Norte produce 4 millones de toneladas de granos al año, pero necesita 1 millón de toneladas más para alimentar al país. Si Rusia ofrece entre 60.000 y 70.000 toneladas de arroz, cubriría más de la mitad de la demanda anual de Corea del Norte. Indicó que, aunque Corea del Norte tuvo una crisis alimentaria reciente, esto probablemente ya se alivió por sus acuerdos con Rusia. Al vender algunos contenedores de proyectiles de artillería, Pyongyang puede comprar mucho más que cientos de miles de toneladas de arroz. También sentimos que Kim Jong-un ahora puede sentir que ha hecho mucho para apoyar a Rusia. Debería poder contar con Putin para que le devuelva el favor. Si estalla la guerra con Corea del Sur, Corea del Norte ya tiene antecedentes de luchar por Rusia. Si alguna vez hay una guerra en la península de Corea, ahora Corea del Norte puede esperar que Rusia venga a ayudar. Eso está por verse, pero no hay duda de que la alianza entre Rusia y Corea del Norte continuará en el futuro previsible. Como reveló Skibitsky en su entrevista con Reuters, los funcionarios norcoreanos han estado muy atentos a los acontecimientos en Ucrania y tratan de aprender todo lo que puedan del conflicto. Más específicamente, Pyongyang ha estado estudiando de cerca el uso de drones por parte de Rusia para atacar a su oponente, y está aplicando ese conocimiento mientras comienza a construir sus propias instalaciones de producción de drones. Aún no sabemos cuántos drones fabrica Corea del Norte. Es posible que el país suministre muchos vehículos aéreos no tripulados a Rusia, lo que haría que los enjambres de Moscú sean más grandes y quizá más mortales. Al mismo tiempo, si la mitad de los proyectiles de artillería norcoreanos son defectuosos, es fácil imaginar cómo los drones del país también podrían resultar poco confiables y potencialmente problemáticos para que Rusia los utilice. El Kremlin podría terminar una vez más en el lado perdedor de este acuerdo. Invertir en drones básicos y defectuosos obliga a gastar más tiempo y dinero en repararlos y mejorarlos antes de que estén listos para el combate. Rusia planea recibir a 12.000 trabajadores norcoreanos antes de finales de 2025. Estos trabajadores tendrán puestos en empresas cerca de la zona económica especial de Alabuga en Tartaristán, donde Rusia fabrica muchos de los drones usados para atacar Ucrania, según reveló recientemente en Telegram la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania. Para finales de 2025, el Estado agresor de la Federación Rusa planea atraer a unos 12.000 trabajadores norcoreanos para trabajar en las empresas de la Zona Económica Especial de Alabuga en Tartaristán. En Alabuga se fabrican drones Shahid Garan de largo alcance, que el ejército ruso usa para atacar infraestructura civil en Ucrania. Para tratar detalles de la venta de mano de obra, a finales de octubre, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia celebró una reunión entre funcionarios del gobierno local y representantes de la empresa norcoreana Xiyang Technology Trade Company, responsable de la búsqueda y selección de trabajadores coreanos. Los moscovitas ofrecieron pagar a los trabajadores importados cerca de $250 por hora, con turnos mínimos de 12 horas. Estas medidas muestran una cooperación estratégica más profunda entre ambas dictaduras para continuar la guerra contra Ucrania.
Es preocupante que los lazos se fortalezcan entre dos de las potencias más volátiles del mundo. Corea del Norte tiene un límite en lo que puede hacer por Rusia, y unos cuantos lotes más de municiones defectuosas no van a hacer una gran diferencia en el terreno. Ucrania, mientras tanto, puede seguir contando con una colección mucho más amplia y poderosa de aliados en todo el mundo occidental, incluyendo a Estados Unidos y países de la Unión Europea, proporcionando fondos, armas, municiones, inteligencia y más. Estados Unidos mostró recientemente solo parte de su fuerza cerca de Rusia, como puedes ver en este video. Para una mirada más profunda sobre cómo avanza la guerra y cómo Ucrania está cambiando el rumbo, mira este video que explora algunas de las razones principales por las que esto está sucediendo. Putin sigue rechazando la paz y puede sentir que no tiene otra opción más que mantener el conflicto o arriesgarse al colapso de todo su régimen. Recuerda suscribirte a nuestro canal, si aún no lo has hecho, y activar las notificaciones para que puedas mantenerte informado y al día sobre todo lo que sucede en la guerra entre Rusia y Ucrania y otros conflictos importantes en todo el mundo.